Sí, ahora creo que sí, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, boas noites, benvidas, benvidos un ano máis a estes ciclos sobre arquitectura moderna na academia. Logo de 2 anos xa dedicados a percorrer algunhas das casas máis importantes, máis paradigmáticas do movimento moderno, pensamos este ano adicar estas 4 sesións, estes 4 martes consecutivos que temos a partir de hoxe ás arquitecturas do mar, a modernidade do mar, esas arquitecturas de borde que se sitúan entre a terra e a auga, esas arquitecturas tan interesantes, tan atractivas, pero que supoñen un reto para resolver, sen lugar a dúbidas, un interés, además, por este ámbito, pola arquitectura marítima, un interés que é crecente, non? moi contemporáneo, moi actual, polos valores que atopamos en estos lugares, pola componente que traen as arquitecturas productivas, que trae o disfrute destos espazos, a sensibilidade pola paisaxe cada vez tamén máis crecente, os temas de actualidade, non? Hoxe mesmo na prensa podemos ver como esos espazos de oportunidade que aparecen agora nas cidades, na nosa propia cidade, na Coruña, co traslado das actividades productivas do porto a outros lugares, e de repente temos aquí un espazo que se suma á cidade, non? E que tanto interés económico está a provocar, pero sen lugar a dudas tanto interés cidadán. Neste caso, para a elección do tema, falando con Celestino, hai unha serie de confluencias, non? Unha delas é, pois, unha das razóns é o propio interés do tema, non? Pero outra é que este ano, en outubro, vais a celebrar aquí na Coruña o Congreso da Fundación do Cómomo Ibérico, que, como saben, a Fundación do Cómomo traballa pola posta en valor e a protección da arquitectura moderna. E neste caso vai no dedicar tamén as arquitecturas do mar. Co car, pois, queríamos sumar aquí este interés, non? E empezar, pois, un pouco a xerar ambiente tamén sobre este tema. Como lles dicía, pois, ao longo de 4 semanas, os próximos, este martes e os próximos 3, a esta mesma hora, neste lugar, pois convocámonos para este ciclo, no que imos a ir falando de distintos casos concretos, casos de estudo, que vamos a ir describindo e desarrollando. Hoxe escribíame un exalumno e decíame: estos temas sobre os que falates na academia tiñan que ser visitas guiadas no sitio, non? Temos que trasladarnos ao sitio e non valen xa as conferencias. Unha idea estupenda que eu lanzo aquí, non? E que seguro que todos compartimos, pero bueno, entre tanto vamos a conformarnos con esta viaxe virtual que comeza hoxe aquí con Fernando Agrasar, que nos falará da intervención da arquitecta Lina Bobardi no Solar da Uñao en Salvador de Bahía, en Brasil, onde imos a ver, logo el nos contará en detalle, pero como un lugar histórico en desuso se convirte en un lugar de oportunidade para a rexeneración urbana, cultural, social da cidade. A próxima semana eu mesma me trasladarei, intentarei trasladalos ata Dinamarca, ao norte de Copenhague, co Museo Luisiana, para falar de como esa arquitectura unida coa arte, coas intervencións artísticas, en comunión coa natureza, dá lugar a unha paisaxe realmente interesante. O seguinte martes será Felipe Peña, o que nos falará sobre as piscinas de Matosiños, en Porto, de Álvaro Siza. É probable que algunhas as teñan visitado en Porto, e se non o deixen de facer cando viaxen a Portugal, porque para nós é un exemplo paradigmático dunha construcción de borde sensible hacia a paisaxe. E o ciclo pechará o 11, será o último día, o 11 de febreiro, martes, pecharano Patricia Sabín, Enrique Blanco, xa uns clásicos pechando os ciclos de arquitectura na academia, e o farán falando sobre o Club Náutico de San Sebastián,
unha obra máis antiga que estas outras tres das que imos a falar, dos anos 20, onde veremos o entusiasmo deses arquitectos, dos arquitectos modernos por construir no borde do mar, tan no borde como no propio mar, e ademais por esas formas mecanicistas dos barcos, como eso se traslada á arquitectura. Así que, bueno, esperamos que sexa do seu interés e contar con todos vostedes por aquí. Comezamos entón con Fernando, que nos traslada virtualmente, en este caso, con máis mágoa todavía que non sexa real, a Salvador de Bahía, no pleno Brasil. Verano. Salvador, quiero decir. E, bueno, pois, a verdade é que presentar a Fernando Agrasar aquí é, un pouco raro, ¿no? Sendo ademais académico correspondente e sendo tan coñecido por todos, non? Pero penso que é importante, xa que está aquí, é un cometido que teño, pois dicir, non? Que é doutor arquitecto, que na Escola de Arquitectura, que é onde se formou, da clase como profesor titular na área de composición arquitectónica. Foi director da escola durante 8 anos e a esta intensa labor docente, de xestión, etc., suma tamén unha intensa labor investigadora. É director do Grupo de Investigación en Composición Arquitectónica e Patrimonio, forma parte do investigador no Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais, que é un centro de recente creación do que forman parte as 3 universidades galegas. O seu traballo, que moitos coñecerán, enfócase fundamentalmente no estudo da arquitectura moderna, da arquitectura contemporánea. Son temas sobre os que ten publicado numerosos libros, artigos, organizado, comisariado exposicións, etc., non? Verano na prensa habitualmente tamén falando sobre facendo lecturas críticas, non? Diría, sobre a actualidade arquitectónica en Galicia. Ademais, pois na súa actividade profesional traballa sobre rehabilitación, como lles dicía, deseño comisariado de exposicións, etc. É un gran coñecedor da arquitectura moderna, de feito forma parte do Comité Técnico da Fundación do Comomo Ibérico, da que lles falei antes, e además temos a sorte de que teño que dicir que é un dos maiores especialistas a nivel internacional na obra de Linabobardi, ou sexa que quen mellor para falarnos sobre esta intervención desta arquitecta que ademais nos aquí veneramos, non? Sí. Moitas grazas, Fernando. Moitísimas grazas a tú. Bueno, si me permitís, antes de empezar, que vamos a intentar trasladarnos, como bien ha dicho Luz, por lo menos en espíritu, a Salvador de Bahía, a ver una obra excepcional, como son excepcionales todas las de esta arquitecta Linabobardi, que durante tanto tiempo, en su condición de arquitecta, pues era realmente poco conocida, poco estudiada, poco publicada. Yo estudié arquitectura en los años 80 y Linabobardi no estaba en los programas, no estaba ni se la esperaba. Pero afortunadamente eso ha cambiado y ahora ya, como ha sucedido con pintoras, literatas, científicas, etcétera, comienzan, aunque queda un largo camino por recorrer, pero su obra, en este caso su legado, comienza a ser estudiado y conocido. Bueno, gracias a la Academia siempre por la organización y la invitación, y también aprovecho para agradecerles la asistencia tan nutrida, que anima mucho, es estupendo, no hay nada peor que prepararse una conferencia y ver si hay más gente en la sala que en la mesa. En este caso estoy acompañadísimo e intentaré no defraudar expectativas. Otra cuestión, no tengo que comentarla, verán ustedes las paredes de la Academia un tanto desarboladas.
son malos tiempos, claro, pero no se trata de eso, la Academia no ha empezado a vender obras, sino que está en preparación una exposición en la segunda semana de febrero, abrirá sus puertas en el kiosco Alfonso, donde se mostrarán los 175 años de esta casa, de esta institución. Exposición a la que están ustedes invitados y les animo a que la visiten, y seguro que me encontrarán por allí con frecuencia y podremos hablar de esa historia, de ese recorrido y de la actualidad de la Academia. Bueno, vamos allá. Lina Gobardi y Solar Dauñao. Hace 2 años, yo creo que fue en enero del 23, en este mismo lugar impartí una disertación, una charla sobre otra obra de esta arquitecta, Casa de Vidro. Con la obra de Lina Gobardi, como no, siempre por mi parte se produjo un enamoramiento, porque resulta de enorme interés, pero quisiera contagiarles a ustedes esta fascinación por la obra de Lina Gobardi, una obra durante tanto tiempo poco reconocida, porque más allá de su condición, de la condición femenina de su autora, era una arquitectura poco atractiva para los medios de cultura arquitectónica, ¿no? Los editores de las revistas, los impulsores de exposiciones, los comisarios de exposiciones, los programadores museísticos, en fin, todo ese enorme sistema internacional de cultura arquitectónica estaban mucho más interesados en esos edificios espectáculo, muy llamativos, muy caros, muy atractivos, muy sexys, y la obra de Lina Gobardi es una obra incómoda, es una obra reflexiva, social, y si bien no podríamos decir que es una obra huraña o carente de atractivo, eso no lo podríamos decir, pero es una obra que necesita entenderse, no aguanta solo un golpe de vista, ¿no? La obra de Lina Gobardi no sirve para hacer un scroll en una pantalla, necesita visitarse, leerse, entenderse, vivirla, conocer sus circunstancias, etc. Bueno, primero vamos a situarnos. Supongo que algunos de vosotros ya tenéis idea de la figura de esta arquitecta, de vida tan novelesca también, por otra parte. Bueno, como casi todos los personajes importantes que han transitado a lo largo del siglo XX, han vivido una serie de peripecias complejas. Vamos a hacer muy brevemente, vamos a situar cronológicamente la vida de Lina Gobardi con algunos hitos, para hacer un mínimo apunte biográfico para poder situarla. Bueno, nace en el 14 en Roma, Aquilina Bo, que así se llamaba nuestra Lina Gobardi, en el año del estallido de la Primera Guerra Mundial. En el año 22, que es el año de la marcha de Mussolini sobre Roma, por lo tanto, Lina Bo tiene 8 añitos, y en el 39, con 25 flamantes años, adquiere su título de arquitecta. No eran frecuentes las mujeres arquitectas en esos años, en una escuela de arquitectura de Roma, dominada por el ambiente político del fascismo italiano, pero sobre todo por figuras
de enorme peso como Piacentini, por ejemplo, que encarna un mundo de arquitecturas retrógradas, clásicas, etc. Bueno, inmediatamente al obtener su título, Linabò, asfixiada por el ambiente romano, se traslada a Milán, donde comienza a colaborar con Gio Ponti, uno de los grandes de la arquitectura y del diseño italiano. Gio Ponti es una figura interesantísima en el desarrollo y la carrera de muchísimos arquitectos y arquitectas, entre ellos nuestro querido Ramón Vázquez Molezún, que también trabajó y colaboró en el estudio de Gio Ponti. Durante este periodo Linabò tuvo una especial vinculación con la revista Domus, Quaderni di Domus, que editaba Gio Ponti. En el 43 estamos en lo peor de la Segunda Guerra Mundial. Durante los bombardeos en Milán, Linabò Bardi pierde su estudio, salva su vida pero pierde su estudio, y con los restos humeantes de una Italia ocupada por las tropas aliadas, Linabò Bardi es requerida por el gran Bruno Cevi, que había vuelto del exilio norteamericano pisando todavía las cenizas entre los bombardeos milaneses, para publicar una revista de arquitectura moderna, abierta, interesantísima, que se llamaba A Cultura de la Vita. Al año siguiente, en el año 46, Linabò Bardi se casa con Pietro Maria Bardi, un personaje muy singular, culturalmente muy relevante, muy interesante, pero un intelectual autodidacta, formado a sí mismo, y que mantenía un difícil equilibrio entre sus relaciones con las autoridades fascistas. Me estoy refiriendo a los momentos anteriores a la guerra y durante la guerra. Pietro Maria Bardi se convirtió como parte de su trayectoria, tenía una importante agenda con personajes relevantes latinoamericanos que compraban encantados obras de arte a familias italianas que necesitaban dinero desesperadamente en esa situación bélica, y la nueva pareja decide establecerse en Brasil. Sin duda, además de esos contactos, además de los intereses económicos, etcétera, además de una situación muy frustrante para Linabò Bardi, que había militado en el Partido Comunista y había sido una activista en la resistencia antifascista en Italia. Imagínense ustedes la situación, el peligro y lo que implicaba esa militancia. La deriva de la política italiana en los años, en la inmediatez de la posguerra, defraudó mucho a Linabò Bardi. Bueno, y en eso también ayudaría a que Pietro Bardi, para casarse con ella, había dejado a su mujer y a dos hijas. Esto también ayudaba, creando una situación incómoda, socialmente incómoda en Italia. Bueno, se instalan, en principio la idea de la pareja era instalarse en Río de Janeiro, como no, ¿verdad? No se nos ocurre un sitio mejor, pero el dinero de verdad, los contactos, las oportunidades estaban en Sao Paulo, y es en esta ciudad en la que se instala. La primera obra que hace Linabò Bardi, realmente su primera obra, porque todo lo que había hecho
como arquitecta como joven arquitecta en Italia, había sido un trabajo editorial, un trabajo de publicaciones, exposiciones, de activismo cultural arquitectónico, digamos. Su primera obra es la deslumbrante Casa de Vidro, que era la vivienda de la pareja. Lina Bo Bardi vivió toda su vida en esta casa, falleció en ella y hoy es la sede de la Fundación Pietro Bardi Lina Bo, que es así como se llama la fundación en Sao Paulo. Bueno, a partir de ahí hay una serie de obras, no muchas, hay muchos más proyectos no construidos, pero la obra construida no es muy abundante, pero toda ella es sustanciosa. Por lo tanto, en el 51 la Casa de Vidro, entre el 57 y el 58 la Casa Valeria Cirel en Sao Paulo también, y en el 57 hasta el 68 se prolongó muchísimo la construcción, el impresionante Museo de Arte de Sao Paulo, uno de los grandes iconos arquitectónicos de la ciudad y de su tiempo, y una obra que justifica un viaje a Sao Paulo. Entre el 58 y el 64 la Casa Chame Chame está ya en Salvador. Entre el 59 y el 69 el edificio que nos ocupa hoy, el complejo que nos ocupa hoy, que es el Solar da Uñá. Ahora entraremos en materia, y en medio de este trabajo hay un golpe militar en Brasil, donde la dictadura estará activa hasta el año 85. Entre el 77 y 86, un edificio referencial que para mí es una auténtica debilidad, que es el Sex Pompeia en Sao Paulo, un edificio del que hay mucho que aprender. En el 84 el Teatro Oficina, la sede de una compañía de teatro experimental en Sao Paulo, construida en un antiguo taller de reparación de automóviles. En el 87 la Casa do Benin en Salvador, entre el 90 y el 92, la sede del Ayuntamiento de Sao Paulo, que será su última obra, y fallece en su casa, en la Casa de Vidro, a los 78 años, en el año 92. Bueno, recordemos, Casa de Vidro, el imponente MASP, el Museo de Arte de Sao Paulo. Lo que ven ahí es aproximadamente un 30% del volumen del museo, el resto está debajo de esa plaza, y abierto un enorme talud. Para ese museo, además, Lina Bo Bardi nos regala a nosotros y para la historia uno de los sistemas expositivos para una colección de arte más inteligente, auténtico Amy Warburg, una auténtica investigación interesantísima, pero hoy no nos ocupa esto. El potentísimo Sex Pompeia, toda una larga serie de intervenciones puntuales en Salvador. Lo que ven ahí son los restos de algunas obras fracasadas, fracasadas quiero decir en su uso, en su gestión y en su conservación, como son las intervenciones en la ladera da Misericordia en Salvador, el teatro Oficina. Bueno, ya, para que a nuestros ojos, para acostumbrar nuestra vista al trabajo de Lina Bo Bardi. Antes de comenzar a considerar, a explicar qué es eso del Solar da Uñá, necesito que confíen en mí y que crean lo que les voy a decir
no es nada raro ni esotérico, pero esto necesitaría una explicación mucho más larga, con la que ni pretendo aburrirles ni consumir el tiempo que tenemos que dedicarle a esto, pero esto que ven en pantalla son algunos de los elementos de una exposición y una serie de una exposición sobre todo, que el inteligentísimo Rem Koolhaas, un gran arquitecto holandés, está en activo y con una obra y con un pensamiento muy interesante, ha resuelto, digamos, una aportación sustancial a la difícil cuestión de la rehabilitación arquitectónica, de la intervención arquitectónica en las piezas patrimoniales. Es decir, el acto de fe que les pido es que crean que Rem Koolhaas en los últimos años ha realizado una importantísima contribución teórica a la rehabilitación arquitectónica que desde el siglo XIX no habíamos tenido, que desde mediados del siglo XIX no habíamos tenido, quiero decir, con esa importancia, con esa trascendencia, con ese calado. Y en la Bienal de Arquitectura de Venecia del año 16, Rem Koolhaas instaló esta exposición que se llamó Cronocaos, en donde ejemplificaba con esta serie de material expositivo su perspectiva de cómo debemos rehabilitar en el mundo contemporáneo, sentenciando además que la arquitectura la arquitectura, para entendernos, del Museo Guggenheim está muerta, ya pertenece a otro tiempo, ya la hemos superado, ya no podemos seguir por ese camino. Perfectamente coherente con su pensamiento y con sus propuestas, él, que había sido el más estrella de todos los arquitectos estrella, decreta la muerte de la arquitectura, de esta arquitectura, y señala la rehabilitación como el camino a seguir, la única posibilidad para realmente señalar lo importante, lo trascendente, y aproximar la arquitectura a una realidad que ha de ser más social, más sostenible, más trascendente, etc. Bueno, perfectamente coherente con su pensamiento, Rem Koolhaas hace lo que dice, y su reciente obra de la Fundación Prada en Milán es un perfecto ejemplo de esta coherencia. Lo que no dice en ningún momento Rem Koolhaas en su exposición Cronocaos ni en sus textos es que Lina Bo-Bardy ya lo había hecho 50 años antes. Se entiende porque, en fin, cuando uno quiere ser un chico malo y revolucionario en la cultura contemporánea, que una señora te haya tomado la delantera hace 5 décadas es un tanto molesto, quiero decir. Pero lo cierto es que Lina Bo-Bardy, si estudiamos hoy la teoría de rehabilitación y de intervención de Rem Koolhaas y consideramos obras de Lina Bo-Bardy como el Sés Pompeia, que se parece tanto a la Fundación Prada, no se parece físicamente, no hay ninguna coincidencia formal, pero sí se parece mucho conceptualmente. Y si revisamos el Solar da União, encontraremos esas ideas tan interesantes, tan actuales y tan candentes de Rem Koolhaas. Esto quiere decir que esta obra de Lina Bo-Bardy tiene una actualidad y un potencial y un interés realmente muy notable. Vámonos a Salvador de Bahía, ya está bien de problemas. Vamos al asunto. Eso que tienen ustedes ahí es un preciosísimo plano alemán del siglo XVIII de la Bahía de Todos los Santos, que es la bahía donde está, yo no sé, ¿se ve el cursor? No. Voy a elevar un poco la voz. Un segundo. ¿Me pasáis esa mochila?
Sí. Perdón, creí que se veía el cursor. Lo vamos a usar poco, pero para señalar alguna cosa es necesario. Bueno, como decía, ese es un precioso plano de la Bahía de Todos los Santos, que es todo esto que está ahí, en esta península. ¿Ven ese puntito? Sí. Eso se corresponde con la ciudad colonial de Salvador de Bahía, perfectamente amurallada y en un emplazamiento perfecto, porque esa península tiene una topografía muy irregular, es muy alta, la ciudad está a 30 metros sobre el nivel del mar, y en el mar, o sea, hay una cortadura altísima sobre el borde del mar, y está perfectamente orientada al noreste. Claro, estamos en el hemisferio sur, el norte es la posición soleada, y por lo tanto el noreste es perfecto, abrigada en esta bahía que se puede defender muy bien, fantástico. Y la bahía es espectacular, casi todas las islas y muchos de los arenales del borde de la bahía son parque natural, están protegidos. En un viaje a Salvador no se olviden de darse un paseo en barco por la bahía. En las islas no hay nada construido, están protegidos, hay una fauna formidable, es una maravilla. Bueno, ese es Salvador de Bahía. Aquí tiene un mapa un plano de los años 30, es un plano de saneamiento, pero es el más claro que encontré, de la ciudad que crece a partir de esa ciudad colonial, de una manera muy fragmentada en esa topografía tan difícil. Bueno, no hace falta explicar aquí, en Brasil, en la costa de Brasil, que es donde se concentra la mayor parte de la población, sucede lo contrario que en el hemisferio norte, ¿no? Cuanto más al norte, más calor, clima tropical, ¿no? Y también en el caso de Brasil hay un importante sesgo racial geográfico, es decir, hacia el sur, hacia la frontera de Uruguay, hay muchos descendientes de alemanes, la gente es muy rubia, piensen en Giselle Bündchen, para situarla por ahí abajo, y cuanto más al norte la población es más oscura, más negra, porque hay un gran porcentaje de población descendientes de esclavos africanos, del inmenso tráfico, del innombrable tráfico humano por parte española, pero los portugueses eran unos activísimos traficantes de esclavos para mantener toda la protoindustria del azúcar, del café, etcétera, en las grandes haciendas brasileñas en esos años. Bueno, si recurrimos a Google Maps y nos centramos en el centro de Salvador, o Pelourinho, que es como se llama el casco histórico de la ciudad, tiene este nombre por su posición topográfica, está aquí. Solar da União es esto, es ese punto exactamente. Si hacemos un zoom lo podrán ver incluso mejor. Está muy próximo. El centro histórico de Salvador está declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, es un conjunto
arquitectónico, histórico, deslumbrante, con enormes problemas de conservación, enormes problemas sociales. Esto era así ya en los años 60 y sucesivos, y ahora mismo se está desarrollando una tesis doctoral sobre esta cuestión. Con una serie de felices coincidencias se intentó de una forma experimental un intento de renovación urbana de la ciudad de Salvador, con eso que Lerner llamó acupuntura urbana, es decir, insertar múltiples acciones y obras de rehabilitación en puntos estratégicos para lograr reactivar la economía de la ciudad, regenerar socialmente la ciudad, luchar contra los problemas sociales, recuperar el riquísimo patrimonio que estaba absolutamente destrozado. Y una de las principales convocadas a esta estrategia, digamos, fue Lina Bo Bardi, que, como hemos comentado, residía en Sao Paulo, tenía todo su trabajo en esta ciudad, etcétera, y se desplaza a Salvador de Bahía. Esto es favorecido también por una serie de circunstancias personales que ahora no tiene ningún sentido detallar, pero Lina Bo Bardi, supongo que también por su condición femenina, se le había cerrado injustamente alguna puerta en la Universidad de Sao Paulo, en su escuela, en su facultad de arquitectura, bueno, y alguna otra circunstancia más, y bueno, le pareció muy buena idea estarse una temporada en Salvador, que es otro mundo realmente. Las distancias en Brasil son muy grandes, pero entre Sao Paulo y Salvador es otro mundo racial, es otro mundo climático, es otro mundo paisajístico, y es otra realidad muy muy diferente desde un punto de vista de paisaje urbano, de patrimonio, etcétera, etcétera. Bueno, Lina Bo Bardi, hay una carta, hay muchos escritos de Lina Bo Bardi, bueno, muchos, tampoco era muy prolija escribiendo, pero hay una carta que a mí un pasaje en una carta que a mí me gusta mucho, del año 56, bueno, me gusta mucho, quiero decir que creo que es muy 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 significativa. Lina Bo Bardi, como hemos visto antes, había finalizado su Casa de Vidro en el año 51, una pieza moderna, no me atrevo a decir que tecnológica, pero de una modernidad muy sofisticada, muy reflexiva, etcétera. Y Lina Bo mantenía una frecuente correspondencia con su marido, que, bueno, cuando estaba de viaje, quiero decir, ¿no? Viajaba con frecuencia a Europa, él viajaba con frecuencia a Europa, ella obtuvo inmediatamente a su llegada la nacionalidad brasileña, y decidió que quería ser brasileña, porque su reflexión era que uno no decide dónde nace, pero sí dónde quiere vivir. Y decidió ser brasileña, renunció a su nacionalidad italiana y volvió muy puntualmente, ya como si realmente viajara al extranjero. Nunca volvió a Italia, y su compromiso y su vinculación con su país de adopción fue siempre muy, muy estrecha. Bueno, en una de esas cartas, que está fechada en el 3 de abril del año 56, Lina Bo Bardi se refiere a su casa, una casa recién estrenada, llevaba 2 añitos y algo viviendo en ella, y le dice a Pietro Maria Bardi, dice: nuestra casa es hermosa, el jardín magnífico, pero hoy ya no haría una casa así, residuo de mis convicciones en el progreso infinito, es decir, en la modernidad. Hoy haría una casa con una cocina de piedra y leña, sus ventanas abiertas a un gran parque lleno de maleza, y esparciría las semillas al viento sobre la hierba. Las casas que hemos visto antes, bueno, que hemos citado de pasada, la Jirel y la Chame Chame,
son casas cuyas fachadas están diseñadas para que crezca la vegetación sobre ellas, no trepadoras, no, como un sustrato donde crece la vegetación en las propias casas. Es decir, Lina Bo Bardi, en su casa de vidrio recién estrenada, estaba convencida de que el mito del crecimiento infinito, del progreso, de la tecnología, no era el camino, que el camino era más natural, más pobre, más pegado a la tierra, más sencillo, más elemental. Esta es la cuestión. En el mismo año en el que empieza el proyecto del Solar da União, Lina Bo Bardi comisaría una exposición en Ibirapuera. Ibirapuera es un gran parque en Sao Paulo donde hay todo un complejo de edificios culturales diseñados por Oscar Niemeyer. Y en ese complejo de Niemeyer realiza esta exposición Bahía no Ibirapuera, en donde Lina Bo Bardi propone un camino, una vía necesaria para la regeneración social. No exponer a los bahianos a hacer artesanías, o no es recuperar económicamente la desestructuración económica de la población de Salvador a base de hacer artesanías para los turistas. No se trata de esto, porque la situación era tan catastrófica desde un punto de vista social y económico que Lina Bo Bardi entendía que ese conocimiento pretecnológico de esa cultura, de una cultura de raíces africanas, digamos, y ya fuertemente enraizada en el Brasil, tenía que ser el motor para, a través de investigación, trabajo, reflexión, impulso, conseguir nuevos vectores de crecimiento económico y salidas económicas para la población. Este es el espíritu de la exposición. Y ese es el espíritu con el que nace el proyecto de Solar da União. Pero dejemos que nos hable Lina Bo Bardi, que lo que nos cuenta es desde luego de primera mano. La reconstrucción del teatro obligaba a trasladar el museo a otro recinto. Es decir, cuando Lina Bo Bardi llega a Salvador, hay un proyecto para un museo de arte moderna que estaba en los bajos de un teatro en ruinas, en la planta baja de un teatro en ruinas. Con la rehabilitación de teatro, para que funcione como teatro, el museo se tiene que ir de ahí, hay que buscar un nuevo emplazamiento. Pensé en el conjunto de União, cuya construcción se remonta al siglo XVI, que Martín González me había mostrado en el año 58 cuando pensaba instalar en él una dependencia de la Escuela de Teatro. Logré que el gobierno del Estado lo expropiara y otorgara el presupuesto necesario para su restauración, y 8 meses después, en marzo del 63, el conjunto estaba prácticamente lista. En él funcionarían el Museo de Arte Popular, los talleres de União, un centro de documentación de arte popular que no de folclore, esto lo dice Lina Bo Bardi, y un centro de estudios técnicos cuyo objetivo sería pasar del preartesanado primitivo a la industria en el marco del desarrollo del país. Esto es el sentido que tiene el Solar da União. El Solar da União no es la rehabilitación de una pieza patrimonial, que también. El Solar da União no es un museo de arte, aunque hoy sea el Museo de Arte Moderno de Salvador. Solar da União era parte de una estrategia fundamentalmente social y económica para reactivar la economía de Salvador, de las gentes de Salvador de Bahía. Bueno, Solar da União es esto, la historia del Solar da União es interesantísima. En el año 1584 Gabriel Soares de Sousa
dona a los padres benedictinos el solar que contaba con una fuente en el borde del mar, y en 1690, estos son datos que poseemos, vivió allí el juez Pedro Uñao Castelo Branco, que de ahí toma el nombre. Solardo Uñao toma el nombre de este juez en 1690. Está documentado que utilizaba este recinto antiguo, no convento, pero antiguo emplazamiento benedictino como residencia. Esta propiedad la vendió a José Pires de Carballo y Albuquerque, que engrandeció la propiedad. Este era un hombre con una gran fortuna. Uno de sus descendientes, que fue Antonio Joaquín Pires de Carballo y Albuquerque, vizconde de Torre de García Dávila, lo convirtió en su residencia. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Las primeras referencias de la capilla del conjunto de Uñao son de 1740, aunque la fachada que verán ustedes ahora es del siglo XIX. Funcionó como complejo agroindustrial hasta el año 1940, y a partir de ahí fue arrastrando una decadencia tremenda, convertido en una ruina infecta, hasta que el Estado lo expropió. El Estado de Salvador, saben ustedes que Brasil es un Estado federal, el Estado de Bahía lo expropió para, según la idea y el liderazgo de Lina Bo Bardi, transformarlo en esto que les acabo de leer. Bueno, fue ingenio de azúcar, fábrica de rapé, cantidad de cosas a lo largo del tiempo, residencia aristocrática, a veces todo junto, etc. Bueno, esto es el conjunto de Uñao, no es un conjunto enorme, el conjunto restaurado por Lina Bo Bardi, ahora lo veremos, y unas cuantas imágenes para que se hagan una idea de cómo está en el momento en el que Lina Bo Bardi entra aquí, en el año 59, 61, etc. El conjunto de Uñao es una ruina, emplazado en un lugar privilegiado, maravilloso, de la Bahía de Todos los Santos, muy cerca del centro histórico de la ciudad. Y aquí son fotos históricas. Aquí está lo corta un poco, no se ve. Hay un fuerte portugués, un precioso fuerte portugués que está metido en el mar, que es un círculo perfecto. Lo corta un poco la imagen, ahí no la podemos ver. Bueno, esto es aquí tienen ustedes la capilla de 1740, la edificación principal, que había sido residencia aristocrática a principios del siglo XIX, pero que antes había sido espacio de almacenaje, de fabricación de rapé, de procesado de rapé, de café, de azúcar, en fin, de cantidad de cosas. Bueno, por tanto, es el solar de Uñao que se encuentra Lina Bo Bardi, y este es el solar de Uñao recién restaurado por Lina Bo Bardi. Parece un trabajo de chapa y pintura, pasamos un poco la escoba, limpiamos un poco, pintamos un poco, pero sin duda lo más llamativo es la creación de esa enorme plaza. Ahora hablaremos de ella, bueno, enorme, de esa plaza sobre el mar. Ahí tienen ustedes una foto actual del solar de Uñao, donde la caótica, vibrante, excitante, estupenda ciudad de Salvador genera estas torres de apartamentos carísimos, y aquí tienen una favela metida debajo de la vía elevada que necesita de esos recursos ingenieriles para poder salvar ese inmenso desnivel. O Pelourinho, el casco histórico, estaría aquí,
para entendernos. La conexión del Pelourinho con el puerto es el elevador La Cerda, es un elevador, un ascensor en una torre de hormigón de los años 30, como las típicas de hierro del 19. En Lisboa hay una muy notable, muy conocida. Bueno, y este es el Solar da União. No hay construcciones nuevas en el Solar da União, hay sí demoliciones de algunas de las piezas y la recuperación de esa plataforma y el acomodo de algunos de sus elementos. Fíjense de qué manera Lina Bo Bardi renuncia, y estamos a principios de los años 60, renuncia a crear una marca arquitectónica reconocible, renuncia a la inserción de cualquier gesto arquitectónico de valor, de interés, y qué lugar también, ¿no?, para hacer esto. ¿Qué arquitecto, y ahora estoy utilizando el masculino intencionalmente, se resiste a esto, ¿no? O dicho de otra manera, ¿qué arquitecto tiene la contención necesaria en un conjunto que tiene un gran valor patrimonial? Pero bueno, no es San Francisco. San Francisco es un gran complejo monacal barroco en el Pelourinho, no es una de estas grandes piezas patrimoniales de la ciudad. Las maquetas ayudan a entender cómo es esto, en donde Lina Bo Bardi recupera, bueno, básicamente recupera todos los espacios, la estructura de madera, que es la estructura original, se restaura cuidadosamente cuando es posible, cuando no, se sustituyen las piezas. Perdón. El embarcadero se mantiene y la capilla se desconsagra para utilizarla como un lugar de exposición, eso que se llama en museología un site specific, ¿no? Un espacio para que los artistas instalen piezas temporalmente. Esa plataforma abierta al mar, que es fundamental, y vamos allá, vamos al Solar da União. Bueno, la historia va dejando sus marcas, como por ejemplo la inauguración en el año 63, aunque realmente es en el 69 cuando esto empieza a funcionar, en el arranque de la dictadura militar. Obviamente un golpe militar, saben que no es una sorpresa, o puede serlo, pero digamos que se prepara en el tiempo, hay un clima político y una serie de tensiones en Brasil previas, y en el año 63 está ahí, hoy todavía, está la placa que señala la inauguración por parte del gobernador del estado. De Lina Bo Bardi ni oímos hablar, por supuesto. Bueno, estamos en Solar da União y vemos lo que hay alrededor, mar, uno de los puntos privilegiados para disfrutar de la formidable bahía de Todos los Santos, y desde la entrada al recinto de União lo que vemos son las cubiertas de teja, las cubiertas tradicionales, y ese mar, esa bahía siempre en calma, siempre hermosa, y podemos recorrer sus espacios, que es casi como un salto en el tiempo, ¿no? Es como volver al siglo XVII y XVIII, cuando esto era un ingenio azucarero o un almacén de exportación de tabaco, o donde se procesaba tabaco para hacer las codiciadas latitas de rapé que se consumían en toda América y en los salones más distinguidos de Europa. Y ese ambiente verista, es decir, no es una recreación, no es una teatralización de ese espacio, sino que es una recuperación estricta de la esencia de los edificios que componen el conjunto da União. Bueno, pero entonces, ¿qué hizo Lina Bo Bardi aquí?
Y es aquí donde creo que está uno de sus puntos fundamentales de interés. O sea, Lina Bo Bardi demuele, Lina Bo Bardi restaura cuidadosamente e introduce algunas piezas nuevas. Y todo lo hace con una clarísima intención. Y esa clarísima intención es la que hemos señalado al principio. Convertir Solar da União en un centro de producción de ideas, en un taller experimental donde se muestren, por supuesto, habrá exposiciones aquí, pero es sobre todo un lugar de trabajo, un lugar de investigación y un lugar de búsqueda en las raíces culturales de la población de Salvador de Bahía para poner ese conocimiento al servicio de un desarrollo económico necesario. Bueno, los muros se encalan, como estaban originalmente, y las nuevas carpinterías, que las antiguas no es posible recuperarlas, se pintan en un intenso color rojo, ya. Ese es el patio da Mangueira, donde los elementos de agua eran fundamentales. Recuerden que el asentamiento benedictino está en este lugar porque tiene agua corriente, que es algo, una fuente, una fuente, y esa canalización de agua propia de União está en todos los espacios del complejo preindustrial para el que el agua era absolutamente fundamental. Algunos elementos de enorme valor, por ejemplo, este es el acceso que salva el foso que rodea el edificio principal, el más grande, el que se utilizó como residencia aristocrática. Tiene unos azulejos holandeses de Delft del siglo XVII, originales, son fantásticos. Es difícil, para nuestra mentalidad europea, es difícil entender qué hacen ahí al aire libre y en un clima tropical como el de Salvador. Y Lina Bo Bardi lo único que hace es colocar una barandilla de acero bruta, directa, inmediata, bueno, pues para no rozarlos, para que la gente no los roce, para que la gente no los toque. No, se pueden tocar. Lo que es difícil con esto es darles un golpe, rayarlos, etc. Y crea esto. La escalera que está en el espacio principal de exposición, en el edificio de mayor volumen del conjunto da União, la asombrosa escalera del Solar da União. ¿Por qué le llamo asombrosa escalera? Pues una escalera helicoidal, hay muchas más escaleras en Solar da União, escaleras que Lina Bo Bardi resuelve, no voy a decir con desgana, ni muchísimo menos, nada es desganado aquí, pero con inmediatez, casi con prisa, como estos perfiles laminados y unos tablones colocados para generar esta escalera tan pragmática, tan inmediata, tan fácil, tan moderna. Y una escalera es un elemento muy importante y muy querido para la arquitectura, pero Lina Bo Bardi hace una escalera que protagoniza absolutamente el espacio porque no hay nada más. Quiero decir que lo otro que hay son pies derechos de madera, vigas, un muro de carga que ya existía y unas ventanas que ya existían, ya está, no hay nada más en ese espacio, salvo la escalera. Pero Lina Bo Bardi hace justamente la antítesis de escaleras como esta. Esa escalera, bueno, por poner un ejemplo también brasileño, y por ser también un ejemplo muy querido. Esta es la escalera principal, la escalera de honor del Palacio Itamaraty de Oscar Niemeyer en Brasilia. Hermosa, deslumbrante, sofisticada, delicadísima. Pero la de Lina Bo Bardi no es así. Es una escalera rara, dislocada, incómoda. Incómoda no es su uso, me refiero como elemento arquitectónico que evidentemente protagoniza el espacio. ¿Y cómo lo protagoniza? Porque, como les he dicho, no hay nada más. Hay más salas de exposición. Esta es la sala principal del Museo de Arte Moderno de Salvador. ¿Por qué es así esta escalera? ¿Por qué Lina Bo Bardi diseña de esta manera la escalera? Si nos fijamos en ella,
encontraremos que la clave es fundamentalmente que su forma responde estrictamente a su construcción, que es muy singular. Está hecha con piezas de madera maciza realmente formidables. Bueno, ustedes saben, aquí hay disponibilidad de maderas tropicales de grandísima calidad y de enorme dureza. Podríamos hacer un listado inmenso de las maderas que hasta hace años utilizábamos alegremente en nuestros parquets y en nuestras tarimas, y ahora es ecológicamente cuestionable deforestar bosques brasileños para hacer los suelos de nuestras viviendas. Fíjense en esos elementos que aparecen ahí, en cada uno de los peldaños de la escalera. No hay contrahuellas, solo hay huellas, y en cómo además esos peldaños se apoyan, no se traban, se apoyan simplemente unas a otras, una en la siguiente, con estos elementos intermedios, con un taco de madera que aparece ahí. La planta de la escalera es esta, la sección de la escalera es esta otra, y esta es su asombrosa construcción. La escalera de Uñao utiliza una técnica muy local. No hay en otro lugar de Brasil otra forma de construcción semejante, que es como se armaban los llamados carros de bois, los carros que se utilizaban tirados por bueyes en el rural del estado de Bahía. Como no se disponía de clavos ni de herrajes, habían desarrollado un sistema para trabar elementos de madera sin utilizar clavos ni herrajes. En toda esa escalera no hay un solo clavo, ni un solo tornillo, un parafuso, que dirían los brasileiros, ni uno solo. Este señor del pendiente ahora ya no lo es, era el director del Museo de Arte Moderno de Salvador. Tuvo la gentileza, yo siempre se lo agradeceré, tuvimos que hacer un esfuerzo serio porque las piezas pesan. Desmontamos 3 escalones, él y yo, con las manos, y los volvimos a montar, por supuesto. La escalera es totalmente montable y desmontable con las manos, como los carros de bois tradicionales de Bahía. Esto era lo que pretendía Lina Bo Bardi. La escalera es toda una declaración de para qué y por qué debemos estudiar los elementos tradicionales, artesanales de Salvador, y cómo a partir de ellos es posible generar nuevas aplicaciones, nuevas posibilidades para generar formación y salida económica a la joven población desocupada y miserable por su situación económica, quiero decir, de Salvador en esos años. Bueno, basta de escalera. Los recorridos interiores en el Solar da Uñao son todo lo contrario que podemos entender por un espacio público de recorrido en un museo de la importancia que hoy tiene el MAM, y donde vamos adentrándonos en cada uno de esos recintos donde no encontramos ningún elemento, ningún gesto arquitectónico contemporáneo. Lo que conserva Lina Bo Bardi a veces posee una enorme carga poética. Yo solo he elegido un ejemplo, la escalera, bueno, porque es fundamental, de los elementos que de los elementos nuevos, un ejemplo de los elementos que se conservan. Por ejemplo, los raíles. Lina Bo Bardi
deja que los raíles existentes en el complejo, recuerden que aquí a lo largo de los siglos un montón de vagonetas con, digamos, tracción humana, eran los trabajadores o esclavos, según los años. Saben ustedes que Brasil es uno de los últimos países del mundo en abolir la esclavitud. Movían las vagonetas con su propio esfuerzo, pero era necesario para mover el azúcar, el café, el tabaco, etc. Lina Bo Bardi deja los raíles, ahora no tienen ningún sentido funcional, ahora son un tropezadero para los visitantes mal calzados, bueno, en un país donde el 80% de la población lleva chancletas, ¿verdad? Esto es otra cosa, pero deja los raíles primero como testimonio de un tiempo y después porque en ocasiones, claro, con los giros, etcétera, esto no tiene un trazado de vía de ferrocarril, es otra cosa, ¿no? Todas esas marcas, ese hierro corroído a lo largo del tiempo, inevitablemente conecta con algunos iconos visuales de altísima cultura de la vanguardia europea. Por ejemplo, esto. Eso que tienen ustedes ahí es una foto de Man Ray, del gran Man Ray, que fotografía con una lente de aproximación el polvo acumulado en el Grand Berg de Duchamp. No hay una mayor sofisticación cultural de vanguardia y Lina Bo Bardi la traduce simplemente manteniendo lo que hay. Lo elige cuidadosamente, pero con un esfuerzo cero, con un coste cero, logra conexiones poéticas y sutiles realmente muy notables. Bueno, los pabellones que están dedicados, los antiguos pabellones que ahora están dedicados a talleres, oradoiros, funcionan así, y están llenos de vida y actividad, y siempre aparece como gran protagonista del espacio el mar, claro. Esta es la entrada al restaurante de Solar da União. Como les alcanza a la vista, Estrella Galicia ha llegado al Brasil, y aquí tienen el interior del restaurante de Solar da União, un sitio imprescindible. Cuando vayan a Salvador, no, vamos, hay que ir aquí, esto es una cosa, se come muy bien. El suelo es el típico suelo de Lina Bo Bardi, hormigón en masa y jarros salpicados, en un restaurante más que notable, y este era el almacén de embarque, porque Solar da União tenía su propio muelle de embarque para las mercancías que viajarían a otros puertos brasileños, norteamericanos o europeos. Ese mar, esa bahía de Todos los Santos, siempre presente como un elemento esencial en el trabajo de Solar da União de Lina Bo Bardi. Bueno, cada año hay que darle una vueltita porque la bahía de Todos los Santos es muy tranquila, pero aquí la temporada de lluvias es tremendo y además hay fenómenos de tormentas tropicales realmente potentes, aunque es un lugar muy resguardado. Ahí tienen ustedes esa vocación marítima y esa omnipresencia del mar, con otro de los elementos, lo he dejado para el final, un ejemplo de lo que demuele Lina Bo Bardi, de lo que destruye, y son los galpones, la chimenea, salvo la manivela, ¿cómo se llama esto? Bueno, la polea para aproximar boyas de cierre, la deja como un elemento escultórico en ese gran vacío que es absolutamente necesario para el Solar da União, porque ustedes encontrarán aquí desde conciertos de música, exposiciones y fiestas de inauguración muy recomendables. Consigan que alguien les invite a una fiesta de inauguración en Solar da União, da igual el mes que sea, salvo que sea julio-agosto, que caen chuzos de punta,
pero todo lo demás es una plaza constantemente llena de vida, de ebullición y de actividad. Estas tres acciones, ¿qué conservamos? ¿Qué derribamos? ¿Y qué introducimos como elementos nuevos? Son una auténtica lección de arquitectura, de una arquitectura que está más preocupada por los aspectos sociales, económicos y de funcionamiento y de uso del edificio a lo largo del tiempo, que crear un monumento al ego creador del arquitecto que lo diseña. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Hemos disfrutado un montón, no tanto como yendo, como en Salvador, ¿no? Pero casi. Tenemos que ir, ¿no? tenemos que ir. Sí, sí, sin duda, sin duda. Muy bien. Bueno, seguro que hay algún comentario, alguna pregunta y... Sí, anímense. No tenemos mucho tiempo, pero lo vamos a usar muy bien. Está por ahí Fernando, lo veo, seguro que quiere comentar algo. Muy buenas tardes. Hola. Me ha encantado lo que decías tú de la parte poética, o sea, no de lo que hizo, sino de lo que restauró, ¿no? Y cómo lo restauró, o sea, me ha encantado. Pero hay partes, o sea, como lo de la chimenea enorme que se ve en una de las imágenes, que la derrumbas además, o sea, que hubo partes, o sea, incluso lo de las vagonetas que decías tú de los reyes, que se pudieron haber aprovechado para otras cosas, pero incluso, o sea, pero que no se, o sea, que lo destruyó todo eso. Y después hay una parte que, o sea, me pregunto, la parte de la iglesia que se desacralizó, no sé cómo, imagino que iría un obispo allí bueno, eso es un proceso eclesiástico-administrativo. Ya, me imagino. Que, después, ¿qué se usaba? ¿Como laboratorio para trabajo? No, ese espacio se utilizaba como espacio de exposición y actualmente, bueno, ahora el recinto es un museo de arte moderno, pero sigue manteniendo talleres de formación, etc. Y ese, ustedes saben, ahora es una cuestión museográfica muy casi inevitable en todos los museos de arte moderno. En el CEGAC en Santiago, por ejemplo, está eso que se llama el doble espacio, ¿no? Son espacios en donde se le encarga al artista, a un artista, cada cierto tiempo, que instale o realice una instalación en esa pieza, que instale una pieza o realice una transformación. Es para lo que se utiliza ahora el espacio de la capilla. Con resultados muy buenos, tengo que decir, ¿eh? Yo las veces que he estado ahí, que han sido menos de las que a mí me gustaría, pero algunas, siempre he encontrado unas piezas muy interesantes. La capilla es un espacio muy... Y otra cosilla, está muy cerca de la ciudad, ¿no? Porque de la cantidad de gente que acude, o sea, que es cómodo ir hasta aquí. Yo sobre esto tengo una anécdota muy bizarra que no sé si la puedo contar aquí. Sí, está permitido. Bueno, la primera vez que fui a Solar da União, que debió de ser en el 2000, yo tengo tan mala memoria temporal, pero debió de ser 2008, por ahí, bueno. Yo tengo no soy un tipo maniático, pero tengo de algunas experiencias de estas que estás pocos días en una ciudad y quieres ir a ver una cosa pero está cerrada y tal, con los horarios y con los días de apertura y de cierre de museos y cosas así, soy muy maniático. Entonces, bueno, yo estaba dando unos cursos de doctorado en Sao Paulo y quería ver obra de Lina, había visto muy bien obra de Lina Bobardi en Sao Paulo, pero quería ver obra de Lina Bobardi en Salvador, especialmente Solar da União y Casa de Benín. Bueno, hay varias cosas muy interesantes por ahí.
Bueno, la cuestión es que me fui yo solo 4 días a Salvador para ver obras de Lina Bo Bardi. Entonces me alojé en un hotelito en Pelourinho, una casa rehabilitada que tenía 5 habitaciones, y bueno, yo tenía una guía de viaje con los horarios y los días de apertura del MAM, que es como se llama este sitio. Le pregunto a la encantadora responsable del hotelito, ¿el MAM estará hoy abierto? Sí, sí, pero, añade, pero vaya usted en taxi. Bueno, muy bien. Y camino desde el Pelourinho, desde la cuesta de San Francisco hasta una plaza que se abre sobre el mar, donde está el nuevo ayuntamiento y este elevador La Cerda que les he dicho. Nada, son 5 minutos, 10 minutos de paseo, no sé. Estuve la vista incomparable de la bahía de Todos os Santos, y cuando giro así la vista veo el Solar da Uñao, allí, como a 600 metros, ¿no? Qué bien, pues estupendo. Bajo por el elevador La Cerda. La prueba de que tenemos un ángel de la guarda es que cuando entro en el elevador La Cerda había una pequeña oficinita de turismo, y entré a preguntar el horario de apertura del MAM para comprobar otra vez más. Cuando estaba entrando en la oficinita yo me sentía mal, porque Fernando, eres un maniático, esto ya es un TOC, tienes que hacértelo mirar. Bueno, pero pregunté por el horario. Me atendió un tipo muy amable que confirmó que estaba abierto, que podía ir, etcétera, y añadió, pero vaya en taxi. Dije yo, pero está aquí al lado, como el día esplendoroso, como casi siempre, pero está aquí al lado, voy dando un paseo, ¿cuál es el problema? Me miró con un poquito de desgana, como que un euro tonto, ¿no? No discuta conmigo y vaya en taxi. Bueno, pues le voy a hacer caso, claro. Entonces, en el elevador La Cerda, y había al pie del elevador La Cerda hay una parada de taxis con 60 taxis. Tuve que negociar con un taxista porque estaba tan cerca que no me querían llevar. Negociamos un precio. Entonces me subo en el taxi y ya entendí. Ese viaducto que han visto ustedes tiene un doble carril, o sea, es una U de hormigón con un doble carril de ida y... bueno, perdón, un doble carril de una sola dirección, el otro está más alto, y luego tiene otra pequeña U de hormigón para los peatones, perfectamente separados del tráfico y colgado. Esa U de hormigón para los peatones estaba tapizada de pobre gente de crack hasta las cejas. O sea, si yo llego a entrar andando ahí, no salgo. En el portal del recinto de Uñao había un guardia de seguridad con un fusil en posición, y una vez que entras en el Solar de Uñao, pues están las fotos que les he mostrado, las he sacado. O sea, es un mundo feliz. Quiero decir, hay en ciudades latinoamericanas, como en otro sitio, hay unos problemas sociales que para nosotros son muy, muy extraños. Pero las gentes que viven aquí, o nosotros cuando vamos de visita, bueno, pues lo que tenemos que saber es conocer los códigos. Vaya en taxi. Esto era un código importante. Y acabo. Y respetarlos. Entonces ahí acude mucha gente, hay fiestas y tal, pero saben cómo llegar ahí. No, digo que una parte que hablaste de las favelas coincide con esa parte que estaban. No, pero las favelas en Salvador o en Río de Janeiro, por ejemplo, Sao Paulo es una ciudad radioconcéntrica. El centro tiene problemas sociales, pero es una ciudad como una tela de araña, para entendernos, ¿no? Entonces, los barrios peores están en una periferia donde tú no llegas ni ves nunca. Pero Río de Janeiro tiene esa topografía maravillosa que hace que las favelas estén entreveradas por todos lados. O sea, las favelas crecen en lugares donde nadie reclama la propiedad y nadie puede ni quiere construir.
y esa favela que está ahí debajo del viaducto y en un talud sobre el mar, es una gente que no tiene título de propiedad, que hace ahí su casa. No es especialmente peligrosa esa favela. De hecho, bueno, sí, Sandra, tienes razón. Cuando digo especialmente peligrosa, a mí no se me ocurriría ir ahí sin más, y a ustedes no se lo recomiendo. Pero quiero decir que al pie hay una playa una playita muy... Que hay otras zonas más peligrosas que este. Sí, mucho más. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta por ahí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Anímense. Bueno, pues entonces, como ya es un poquito tarde para que cierre, pues sí. Nada, muchísimas gracias, Fernando, muchas gracias a todos por venir. Nos vemos el próximo martes.